El aprendizaje es personal. Los estudiantes demuestran un mayor compromiso y aprenden de una manera más eficiente cuando reciben un feedback inmediato. Sin embargo, no siempre es posible brindarles ayuda personalizada con las actuales herramientas de aprendizaje. Para el equipo docente, lo ideal sería contar con un tutor para cada estudiante que le ayude a corregir los trabajos y haga un seguimiento de su nivel de comprensión. Es por eso que estamos creando una nueva herramienta en Google Classroom llamada Prácticas Guiadas, que le permite a cada docente generar tareas interactivas a partir de contenidos existentes o desde cero. Los estudiantes pueden recibir ayuda inmediata mientras completan los ejercicios y sus docentes pueden obtener información de manera automática para ver dónde surgen las dificultades. Veamos cómo funciona. Después de que un profesor crea una serie de ejercicios, ya sea a partir del contenido existente o formulando sus propias preguntas, nuestra tecnología de aprendizaje adaptativo utiliza la inteligencia artificial para identificar cuáles son las habilidades de aprendizaje más relevantes para cada pregunta y propone consejos y recursos apropiados que estarán disponibles para estudiantes que necesiten ayuda. Además de los tipos de preguntas habituales, como las de opción múltiple y las de respuesta corta, Prácticas Guiadas cuenta con un teclado matemático integrado y utiliza nuestra tecnología de aprendizaje adaptativo para ofrecer una calificación automática avanzada de las respuestas equivalentes. Las prácticas guiadas son asignadas por cada docente a través de Google Classroom, como cualquier otra tarea. Cada estudiante abre las prácticas guiadas directamente como una tarea desde Google Classroom. A medida que realiza el ejercicio, la calificación automática le permite saber inmediatamente si su resolución es correcta, lo que le ayuda a construir confianza, a mantener el compromiso y a evitar que un pequeño error afecte toda la práctica. Si no logra acertar en el primer intento, las sugerencias incorporadas le brindarán ayuda. En caso de que no sepa por dónde empezar a resolver un ejercicio, puede abrir la sección Ayuda Adicional, que contiene videos recomendados y fichas de concepto específicas para cada capacidad de aprendizaje. Entre las funciones adicionales, se incluye un espacio en el que cada estudiante puede mostrar la evolución de su trabajo y él o la docente entender su razonamiento. Para las actividades creadas con prácticas guiadas, existen funciones mejoradas en la vista de calificaciones de Classroom. Así, los profesores obtienen un panorama rápido del rendimiento de la clase y pueden ver todos los intentos de sus estudiantes para resolver un problema. Las estadísticas de la clase revelan la tendencia de todo el aula para que cada docente pueda ajustar el plan de enseñanza en caso de que surjan dificultades con una misma pregunta o concepto. Con prácticas guiadas, cada estudiante recibe la ayuda que necesita de manera más rápida y cada docente obtiene información útil para mejorar su clase. Sabemos que no hay dos procesos de aprendizaje iguales. Por eso, creamos herramientas que se adaptan al tuyo. Hola, hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola Andy, qué gusto saludarte desde Santiago de Chile. Bueno, mi nombre es Daniel, para los que nos están viendo ahí del otro lado de la pantalla. Soy parte del equipo de Google for Education y hoy día no vengo solo, sino también vengo con mi compañera Andrea para que se presente. Gracias, Dani. Claro que sí, pues me da mucho gusto tener tantas personas conectadas y compartir este espacio contigo. Yo soy Andrea Barrios, gerente de adopción y Customer Success para América Latina. Yo estoy basada en México, entonces este webinar estamos transmitiéndolo desde dos latitudes, ¿verdad, Dani? Totalmente del otro lado del mundo para ustedes, para poder compartir esta gran noticia que la intentamos presentar la semana pasada, pero tuvimos ahí un pequeño corte de transmisión, pero hoy día sí venimos con todo, porque finalmente, después de bastante espera y por nuestra parte de muchas ansias para poder compartir, finalmente tenemos Practice Sets, que ahora se llama Prácticas Guiadas, finalmente en español para poder apoyarlos a ustedes, los docentes, y además también poder apoyar a los principales del aula, que son nuestros y nuestras estudiantes. Es lo que nos convoca el día de hoy y no queríamos dejar de festejarlo con ustedes hablando justamente de este tema. Voy a pasar y vamos a ir directamente al grano y quiero compartir con ustedes la agenda del día de hoy porque tenemos bastantes cosas que comentar. En primer lugar, vamos a hablar
de los fundamentos de Google for Education al respecto de la utilización de inteligencia artificial en la educación. Nosotros no solamente somos Google, sino que somos Google for Education. Y esta palabra final, el for Education, es como una mochila que nosotros llevamos que sí tiene un peso, que sí tiene una importancia. Lo que nosotros hacemos tiene un sentido, tiene un propósito y eso lo vamos a reflexionar el día de hoy. Después de eso vamos a hablar sobre la importancia del aprendizaje personalizado, de ver qué es lo que significa y por qué hoy en día toma y cobra mucho más importancia que la que ya tenía previamente. En tercer lugar, vamos a hablar de esta diferenciación de la enseñanza. Cómo nosotros podamos hacer en la práctica que el aprendizaje personalizado se dé en el aula, y esto es a través de ciertas estrategias que se llaman diferenciación de la enseñanza. En el punto número 4, obviamente, a lo que nos convoca, vamos a hablar de prácticas guiadas, pero desde un concepto más pedagógico. La utilización de herramientas, ya se las adelanto, es bien sencilla de ocupar. Sin embargo, la utilización pedagógica es el punto de vista con el cual nosotros la vamos a enfrentar el día de hoy, y al final tenemos un cierre, tenemos un formulario de cierre, donde van a poder ustedes reclamar su certificado de participación. Pero hoy día un poquitito más, porque se nos suma un sexto punto, que es un punto secreto, que solamente tú que nos estás escuchando en este preciso momento lo vas a saber, que es una pequeña sorpresa y una invitación muy especial que vamos a tener al final de este webinar. Así que te invitamos a que te puedas quedar con nosotros hasta el final para que te puedas enterar. No te voy a dar absolutamente ningún spoiler al respecto. Entonces, para empezar, voy a dejar y voy a invitar a mi compañera Andy para que nos pueda comentar al respecto de los principios de la inteligencia artificial de Google en la educación. Muchas gracias, Dani, por dar la apertura, compartir la agenda con la audiencia y bueno, pues yo encantada de compartirles también un poco un preámbulo de cómo Google y Google for Education vemos la inteligencia artificial aplicada en educación. Y bueno, ya como Daniel les mencionaba, nos basamos en ciertos principios muy importantes para desarrollar cualquier producto o herramienta que incorpore inteligencia artificial. Nos lo tomamos muy en serio. Y aquí tenemos una frase que quisimos compartir con ustedes. La inteligencia artificial es a la vez revolucionaria y algo que nos ha ayudado en silencio durante años. Esto quiere decir que ahora estamos hablando de esto, ¿no, Dani? Muchísimo se está hablando en educación y sin embargo en un momento más vamos a ver que ya ha estado presente a lo largo de los últimos años en diferentes productos, siempre buscando ayudar a la humanidad. Pero más específicamente en educación, nuestros ingenieros y el equipo de producto se basan en estos principios y preguntas que tenemos del lado derecho de la pantalla, pues para poder desarrollar y lanzar al mercado cualquier tecnología que incorpore inteligencia artificial. Voy a leer con ustedes algunas de estas preguntas. ¿Es apropiado para la educación? Es decir, ¿es responsable y es seguro? ¿Está claro cuáles son los beneficios de utilizarla? También, ¿está el educador conectado con la experiencia del estudiante? ¿Está permitiendo la inteligencia artificial que los educadores guíen a los estudiantes? ¿Permite a los líderes apoyar al personal y a los estudiantes? ¿Se adhiere a los requisitos de las instituciones que se deben cumplir? Y finalmente, ¿proporciona a los líderes visibilidad y conocimientos? Entonces, estas son las preguntas marco que a nuestros equipos de desarrolladores los guían para liberar cualquier cuestión relacionada con inteligencia artificial para educación. Y quiero presentarles también que, como pueden ver abajo, la página AI.Google, inteligenciaartificial.google, tiene aquí nuestros principios, ¿no? Los principios que en Google en general nos guían para fabricar cualquier herramienta que incorpore esto. Y nuestros objetivos es que seamos beneficiosos socialmente, que evite crear o reforzar prejuicios, que sea construido y probado en términos de seguridad, que sea responsable ante la gente, que incorpore principios de privacidad, que mantenga altos estándares en excelencia y que esté disponible para usos que estén de acuerdo con esos principios. Entonces, hasta para que vean que tenemos todo un sitio desarrollado en torno a inteligencia artificial en Google, nos lo tomamos muy en serio. La inteligencia artificial está cambiando la manera en la que hacemos las cosas, la sociedad está acelerándose y bueno, pues queremos que sepan que tenemos todo un respaldo ético y de principios para poder hacer esto, ¿no?
Y bueno, Dani, ¿sabes? A mí me encanta esta gráfica porque justamente mencionábamos ya que la inteligencia artificial ya ha estado presente en diferentes productos, ¿no? Yo, si estuviéramos en vivo, les diría, levante la mano quien ha utilizado o tiene en sus casas, por ejemplo, un asistente virtual, ¿no? Como puede ser un Google Home, Alexa, Siri, de los que les pedimos ciertas cosas y nos contestan como si fueran pues una persona. En realidad, el término inteligencia artificial es que parece que hubiera alguien razonando y contestándonos o devolviéndonos lo que solicitamos, pero no es así, son simplemente programas computacionales, ¿verdad? Programados para que parezca de esa forma. Como ustedes pueden ver aquí, desde el 2015 estamos haciendo esfuerzos en Google for Education para incorporar algunos elementos de inteligencia artificial en nuestros productos, ¿no? Por ejemplo, vámonos aquí a 2017, donde veo respuestas inteligentes en el Gmail, ¿no? ¿Cuántos no hemos escrito un correo y de pronto hay una sugerencia de cómo concluir una oración, quizá con el tono adecuado, matizando? Entonces es la inteligencia artificial haciendo sugerencias, ¿no? La redacción inteligente. Nos vamos mucho más cerca ahora en el tiempo. Por ejemplo, en 2020, quienes utilicen Google Meet, tenemos la opción de cancelar el ruido alrededor, pues el algoritmo identifica cuando hay un ruido externo a la voz de la persona y entonces cancela. Pero son sistemas, bueno, que tienen esta capacidad de responder de esa manera, ¿no? Los reportes de originalidad también en 2020, el Read Along, que es un programa que Dani también va a presentar el día de hoy, todo eso va integrando ciertos elementos para que los sistemas nos ayuden, ¿no? Nos ayuden a eficientar la labor del profesor, nos ayuden a enriquecer la experiencia del estudiante. Y yo creo, Dani, que estas dos cosas que mencioné son bien clave, ¿no? Para eso utilizamos inteligencia artificial en educación. Y bueno, nos vamos un poquito más adelante en nuestra línea del tiempo y, bueno, pues en 2022 surge prácticas guiadas, solo que, Dani, estaba solo disponible en inglés. Y ahora ya lo tenemos disponible en español y por eso esta fiesta, ¿no? Y compartir con todos el cómo se utiliza para que lo puedan explotar al máximo. Y bueno, como pueden ver, la flechita sigue, no vamos a entrar en todo, pero es nuestro compromiso traer lo mejor de la inteligencia artificial a la educación. Entonces, bueno, con esto abrimos el seminario. Ahora sí, Dani va a llevarlos como por toda una aventura y experiencia para que conozcan esto mucho más de cerca y puedan platicarlo y también utilizarlo. Gracias, Dani. Muchísimas gracias a ti, Andy. Gracias por llevarnos por este paseo. Es sumamente importante partir diciendo que la ética detrás de Google para la educación es algo fundamental. Muchas personas nos han comentado, yo sé que a Andrea también le ha pasado, de por qué Google se ha demorado un poco en sacar las tecnologías de inteligencia artificial para la educación, siendo que hay otras que ya estaban en el mercado desde mucho antes. Y es justamente por eso, porque realmente se quiso construir todo un marco que permita que todo esto sea seguro para la educación, principalmente el tema de seguridad, principalmente el manejo y el control de los datos, pero por otro lado también que realmente sirva para educar y también para aprender. Recordemos que el proceso es tanto de aprendizaje como de enseñanza. No nos sirve una inteligencia artificial generativa que genere cosas para nosotros per se, sino que más bien desde el punto de vista y desde el foco de Google for Education es una inteligencia artificial, como ustedes ven en esta línea del tiempo, que es un asistente, que es como un secretario, una secretaria que nos va ayudando a mejorar el trabajo que nosotros vamos generando, ya que los y las educadoras, que yo también me sumo, y Andy también es educadora, somos los que llevamos la magia, los que tenemos los conocimientos como para poder desarrollar todo lo demás. Y también, por otro lado, darle a los estudiantes lo necesario para que ellos puedan aprender por su cuenta, puedan aprender solos y puedan autodesafiarse. Entonces, vamos entonces al siguiente punto. Hacer que el aprendizaje sea personalizado es uno de los diferentes pilares, uno de los 9 pilares que nos entregó, que nos arrojó un estudio muy importante que realizó Google junto a un partner que se llama Canva 8, más de 20 países, muchas personas participaron, muchos expertos académicos participaron, que hablan de las diferentes tendencias de la educación en el mundo. Esto no es lo que dice Google que el mundo necesita, sino que es más bien lo que el mundo clama necesitar para poder cumplir con lo necesario para darle a los estudiantes lo que necesitan al día de hoy. Uno de los puntos importantes que salió fue hacer que el aprendizaje sea personalizado. Y ustedes me podrían decir, los que son educadores,
que el aprendizaje siempre es personalizado, porque yo no puedo aprender por ti, ni tú tampoco puedes aprender por mí. La única persona que puede aprender soy yo. Sin embargo, el cómo nosotros ordenamos la información como educadores en el proceso de enseñanza, la secuencia que damos, qué tantas opciones damos de secuencias, hace que el estudiante pueda tomar una determinación de decir por qué camino quiere llegar a ese éxito a partir de las competencias, las habilidades, los talentos, los gustos personales que tiene. Ahora, ¿por qué esto tiene una importancia tan grande en estos tiempos? Justamente por lo que nosotros estamos viendo aquí, vinculado además con el tema de la pandemia. Esto es una imagen que seguramente todos los que son profesores algún momento han visto. Probablemente no esta en particular, pero sí este desafío. Un profesor que está con una serie de estudiantes, los cuales son todos diferentes. Todos nosotros que tenemos estudiantes sabemos que todos los estudiantes que tenemos en nuestra sala son diferentes. Todos tienen necesidades educativas especiales, todos tienen necesidades educativas. Ya atrás quedó esto de decir que hay algunos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Todos somos diversos, nuestra aula es diversa y la aula B de 12 años con la aula A de 12 años duplica la diversidad. Es muy distinto. Dar un mismo desafío y decir, como en este caso, todos, para hacer esto mucho más democrático, todos van a hacer lo mismo y van a subir un árbol, compende hoy en día una dificultad mucho mayor que la que teníamos antes de la pandemia. Y ustedes no me van a dejar mentir. Antes de la pandemia, la brecha educativa, que es esta diferencia que hay entre los estudiantes que saben lo que tienen que saber y estos otros que necesitan mucho más andamiaje, puede haber tenido un tamaño, no sé, así, figurativo. Pero después de la pandemia, como hay muchos estudiantes que estuvieron sin clases durante mucho tiempo, en algunos países incluso durante años, dependiendo de las condiciones socioeconómicas, hizo que algunos siguieran aprendiendo y otros se quedaron un poco más atrás. Entonces, esta brecha que antes tenía este porte, después creció kilómetros y kilómetros. Entonces, todos los que trabajamos en educación sabemos que la diferencia que hoy tenemos en el aula, este abanico de diferentes necesidades educativas, es mucho más grande que antes, por lo tanto, es mucho más importante darle la responsabilidad y el superpoder al estudiante de que puede aprender. Si analizamos un poco más esta imagen, está bien fácil saber cuáles son los estudiantes estrellas de este profesor. Yo me imagino que ustedes ya lo saben. Para subir el árbol tenemos el gato, obviamente que lo va a hacer súper bien, un par de saltos ya está arriba. Tenemos el mono, evidentemente vive en el árbol, así que es su medio favorito. Y por otro lado el pajarito, que probablemente es el que más fácil la tiene. Abre sus alas, tiene un par de aleteos, ya está arriba. Sin embargo, ¿qué pasa con el caracol? El caracol probablemente sí llegue arriba, pero se va a demorar mucho rato. ¿Qué va a pasar con la foca? Probablemente se va a quedar ahí. Con el elefante la misma cosa. Y a mí me da la impresión de que este sapito, la ranita, que es como mi favorito, ni siquiera le está prestando atención al profesor. Entonces el desafío que tenemos es que no solamente el profesor imparta, sino que los estudiantes entiendan estos desafíos como un reto que cada uno pueda tomar para lograr subir el árbol, o sea, figurativamente para llegar al éxito. Ahora, esto se ve así bien fácil, como muy infantil de repente, pero reemplacemos ese árbol, este desafío, entendamos el árbol como el desafío, por algo un poco más desafiante. Por ejemplo, esto. ¿Qué les parece? ¿Cómo les queda la cara con algo así? ¿Te sientes listo como para desarrollar este ejercicio así como ya? ¿Qué pasaría con tus estudiantes al reaccionar, al ver algo así? Probablemente la mayoría se frustraría de verlo simplemente. Entonces, reemplacemos este árbol por este ejercicio de trigonometría. Vemos inmediatamente que los animalitos que eran muy aptos para escalar el árbol, como que ya están un poco preocupados. Se fijan, están con una lagrimita al lado, y sabemos que en este caso, para este profesor, el elefante probablemente la tiene sumamente clara, y el sapito, otra vez nuevamente perdido, probablemente ya no lo ve así, no ve un ambiente verde, un cielo azul y algo muy bonito, sino que lo ve así algo más como Mordor en El Señor de los Anillos, algo sumamente terrorífico. Y aquí es donde nace esto. Soy malo para las matemáticas, no me resultan las matemáticas, nunca voy a poder estudiar matemáticas. Y justamente van creando este tipo de temor hacia la química, este temor hacia la física, que está dado porque hay brechas. Eso quiere decir que hay cosas que no aprendieron los estudiantes
antes, en algún momento en el pasado, que hace que no logren entender lo que están viendo ahora y se sienten ansiosos y se genera este temor por ver el aprendizaje. Ahora, si nosotros tomamos este desafío tremendo, terrible que yo le estoy mostrando aquí a esta ranita, y lo podemos estructurar de una manera pedagógica para que le haga sentido a la rana, para que tenga un propósito. Y además esto nosotros lo podemos dividir en muchas acciones muy pequeñitas, es muy probable que logremos que todos los estudiantes puedan aprender. Y para eso la inteligencia artificial juega un rol súper fundamental y es la forma, maravillosa forma, en que las prácticas guiadas de Google for Education fueron creadas para poder asistirte a ti como profe, para poder realizar esta tarea, y además también a tus estudiantes para que puedan enfrentarse a desafíos bien complejos. Hablemos un poco de teoría, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, antes de saltar a cómo se utiliza la herramienta, que es lo más fácil, se lo digo de ya, la utilizar prácticas guiadas, armar una, es súper fácil. Si tú sabes hacer un formulario de Google, sabes hacer una práctica guiada. Lo importante es qué es lo que vas a hacer con esa práctica guiada para que te funcione bien. Y esta teoría, la teoría de la diferenciación de la enseñanza, nos va a ayudar mucho a poder entender qué tipo de objetivo, qué tipo de actividad yo la podría llegar a enseñar a través de prácticas guiadas de Google. La diferenciación de la enseñanza nos dice que a nosotros como profesores nos tenemos que fijar en 5 puntos clave en cuanto a la construcción de nuestras actividades. Para nosotros lo más importante van a ser 2, pero para que no nos quedemos ahí con la duda, se los voy a presentar todos. El primero es el entorno. Los docentes tenemos que ser amigos de nuestros estudiantes. Eso quiere decir que los tenemos que conocer, tenemos que saber cuáles son sus gustos personales, qué los motiva, qué música les gusta, qué dibujos animados, caricaturas ven, conocer su nivel de partida, hacer pruebas de diagnóstico para saber en qué lugar del conocimiento están al respecto de esto y que esto sea una responsabilidad compartida, que los estudiantes también entiendan de que ellos son parte de este entorno y que no están solamente ahí para recibir información, sino que también pueden opinar. A mí me gusta esto, a mí me gustaría aprender esto de otra forma y que puedan hacerlo. El punto número 2, nosotros los docentes tenemos que ser masters, maestros y maestras del currículum que nosotros enseñamos. Todo lo que nosotros enseñamos, en reducidas palabras, tiene que estar contextualizado a la vida del estudiante. Yo les voy a dar un ejemplo que les va a hacer todo un sentido en un momento, pero no podríamos estar dándole un ejercicio en alemán a una persona que no sabe alemán, porque no lo va a lograr entender. Por lo mismo, si yo le doy un ejemplo a mis estudiantes que viven en un puerto y ese ejercicio es sobre barcos, sobre pesca, sobre peces, le va a hacer mucho más sentido que si yo se lo hago de una ciudad que no tiene acceso o si lo hago sobre la Torre de Pisa o la Torre Eiffel en Francia. No va a tener absolutamente sentido y no vamos a lograr llegar a este aprendizaje significativo, que es el que se vincula con las etapas de la vida. En tercer lugar, y súper importante, las tareas. Las tareas tienen que estar estandarizadas, los estudiantes tienen que entender qué es lo que se quiere de ellos, tienen que abordar la totalidad del objetivo de aprendizaje y tienen que tener alternativas. Tenemos que tener alternativas, no solamente subir al árbol, sino que pueden haber otras alternativas que me pueden llevar al mismo objetivo. Lo vamos a ver en profundidad. La cuarta tiene que ver con la evaluación, que la evaluación no tiene que ser el cierre de este proceso de formación, sino que es parte del proceso del ciclo, que a mí como profe me va diciendo dónde tengo que poner un poco más de energía. Y el estudiante va a decir, esto no lo estoy entendiendo, entonces en esto tengo que dedicarme un poco más. De esa forma, nosotros vamos a poder avanzar en la diversificación. Responder a las necesidades individuales de los estudiantes es algo súper difícil hoy en día, porque no nos da el tiempo. Inteligencia artificial, otro de los puntos que nosotros podemos resolver con Practice Sets y que con el tiempo esta inteligencia artificial nos vaya ayudando a diseñar sistemas de evaluación alternativos, saber cómo evaluar a los diferentes estudiantes para sacarles el jugo, para sacarles el mayor provecho y que avancen en sus procesos formativos y finalmente trabajar en grupos, el trabajo colaborativo, la generación de resolutores de problemas globales es otra de las tendencias internacionales. Trabajar en grupos, el trabajo de aprendizaje basado en proyectos, en problemas, etcétera, funciona muy bien, pero tenemos que ser flexibles, tenemos que saber ajustar los tiempos, tenemos que monitorizar las necesidades individuales de los grupos y de los individuos que los tienen. Una vez que nosotros logramos esto, vamos a lograr que la clase nos vaya súper bien. Ahora,
Esto es un montón lo que le acabo de mostrar. Yo solamente quiero que hoy día nos enfoquemos en 2 puntos, en el primero y en el segundo. En preocuparnos de que la pregunta o el objetivo o la acción que nosotros le vamos a pedir a los estudiantes esté vinculada con el entorno. Que el estudiante la sienta propia y que sienta que está en un nivel adecuado para él, que sea un reto, pero no un reto inalcanzable. El segundo, maestros y maestras del currículum, os quiero a todos ustedes que puedan flexibilizar el currículum a algo que los estudiantes también puedan digerir. Y cuando nosotros tenemos esto, en vez de tener estudiantes asustados, vamos a tener como esto, donde realmente el profesor puede asegurarle a los estudiantes en su diversidad que esto va a ser espectacular, que lo vamos a pasar súper bien. Entonces, con esta introducción teórica, ya termino con la teoría aquí, ya nos paramos un poco con esto y nos vamos a la práctica, ¿les parece? Vamos entonces a poner un ejemplo. Y miren lo que pasa acá. Yo, entenderán por el acento que tengo, soy chileno. Y miren el ejercicio que me aparece en el libro. Área de lanzamiento en el béisbol. Es un ejercicio de matemáticas. En un campo de béisbol, la distancia entre el montículo del lanzador y el plato es de 9 pies. Y el área de lanzamiento es un rectángulo de 4 pies de largo y 1 pie de ancho. ¿Cuál es el área total de la región rectangular de lanzamiento? Probablemente si tú vives, no sé, en México, en Costa Rica, en Guatemala, en Puerto Rico o Estados Unidos, esto te haga mucho sentido. Pero a mí me costó hasta leerlo. Probablemente si tú vives en Argentina, o vives en Perú, en Bolivia, en Uruguay o en Colombia, también, porque nosotros no sabemos muchas cosas de esto. Yo nunca he jugado béisbol en mi vida. Y aquí hay 2 puntos que son fundamentales. En primer lugar, este ejercicio para mis estudiantes en Chile, tú después lo vas a llevar a tu realidad propia. Tiene problemas de entorno. Y tiene problemas de entorno en estos puntos. No sé qué es lo que es un campo de béisbol, los estudiantes no lo van a saber. Y el objetivo de la clase no es que hablen del campo de béisbol, sino que el área del rectángulo. No saben lo que es el montículo de lanzador. Yo no sé lo que es un montículo de lanzador. Y el plato. Es como un restaurante donde se juega béisbol, no lo logro entender. Y por otro lado, tengo un problema de currículum, ya que aquí me están pidiendo en mi objetivo de aprendizaje que yo solucione, que yo encuentre el área de un cuadrilátero, que encuentre el área de un rectángulo, no en metros, no en pies. Yo ni siquiera sé cuánto es un pie en centímetros. O sea, aquí nosotros medimos todo en pie. Entonces, tengo que ponerme a pensar, ¿qué voy a poner en practice sets para que esto funcione súper bien en prácticas guiadas de Google? Tengo que volver esto dentro del estándar de lo que mis estudiantes van a hacer. Y justamente este ejemplo se dio cuando en nuestro colegio estaban pintando y estaban arreglando el edificio y todos los estudiantes estaban muy metidos en que pintaba la gente arreglando las murallas. Entonces dijo, vamos, están todos hablando de pintura, hay incluso hasta ahora de pintura en el aire, voy a hacer un ejercicio así. Y así fue como llegamos a esto. Tienes que pintar las paredes de tu casa. Está vinculado con lo que está pasando en su entorno. La pared mide 3 metros de alto por 5 metros de ancho. Ya volvemos a metros, súper bien. 4 metros cuadrados debe pintar para completar el muro. La pregunta nos quedó mucho más simple, mucho más digerible para nuestra realidad. Tú como profesor eres experto y debes ser experto en el entorno y en el currículum de tu ciudad. Tú ahí le vas a dar la forma. Ahora, avancemos. Ya que tenemos este árbol, ya que tenemos este objetivo, planteémoslo ahí. Aquí lo tenemos. Es lo mismo que acaban de leer. Ahora lo que tenemos que hacer con esto es fragmentarlo. Fragmentarlo en las partes necesarias para que se pueda resolver. Aquí nosotros detectamos 3. Lo primero que los estudiantes tienen que saber es multiplicar de un dígito, porque tenemos 3 por 5. Por lo menos saberse la tabla del 3, puede ser que necesiten saberse algunas otras tablas más, pero la multiplicación de un dígito es fundamental para resolver este ejercicio. Lo otro que se tienen que saber para responder a este ejercicio es la fórmula del rectángulo. Base por altura, B por H, o en inglés, ahí como ustedes, o A por B, de repente la muestran. Y finalmente, tienen que ser capaces de transformar desde el texto en español, desde la lectura, a la ecuación, que ya es un poco más complejo. Entonces, ahora que ya tengo la pregunta adecuada, que ya tengo las diferentes 3 áreas que yo debería desarrollar en mis estudiantes, los quiero invitar a que podamos ir directamente a prácticas guiadas de Google y que la armemos juntos para que ustedes vean cómo la magia de la inteligencia artificial nos va a ir ayudando. Entonces, yo voy a saltar y voy a cambiar
a esta herramienta que probablemente todos los que están aquí conectados la conocen súper bien, que se llama Google Classroom, que ha ido evolucionando en el tiempo, que ha ido ganando muchas herramientas, y aquí yo estoy en la vista del profesor. Si ustedes se fijan, aquí me aparece ya directamente novedad, que es lo que estamos festejando el día de hoy, prácticas guiadas. Pero yo quiero hacerlo de la manera tradicional. Quiero irme a trabajo en clases y quiero generar una tarea de matemáticas. Y la tarea la vamos a generar aquí. Vamos a ponerle un título y esto se va a llamar Matemáticas 3, pongámosle, y vamos a crear una práctica guiada. Aquí abajo nos va a aparecer este icono al cual le voy a hacer clic. Se nos va a abrir algo que es súper, súper amistoso. Simplemente le damos al botón de crear y es como muy parecido a los formularios de Google, pero tiene muchas funciones muy interesantes. Fíjense, nosotros podemos ponerle un título. Vamos a ponerle un título de inmediato. Creo que era Matemáticas 3, ¿no? Matemáticas 3. Tengo la opción de poder probar como estudiante, de finalizar mi edición, de poner las preguntas que yo quiero poner, los tipos de respuestas. Si se fijan ustedes, esto ya lo conocen. Respuesta breve, un texto corto, un párrafo que puede ser un texto más grande, como escribir un ensayo, una pregunta de selección única, o sea, de múltiples respuestas, solamente una es la correcta, de selección múltiple, o sea, de múltiples respuestas, la selección puede ser más de una, y aquí podemos ver que para estas tres, respuesta breve, selección única y selección múltiple, ya tenemos la revisión automática acompañada por la inteligencia artificial de las preguntas. Además, también es súper importante ver aquí en esta ruedita que nosotros tenemos una opción que es muy, muy significativa. La primera, ignorar el uso de mayúsculas. A mí siempre me gusta que se escriba bien. Donde va la mayúscula, va la mayúscula. A mí me interesa eso. Entonces, no quiero que el estudiante pueda escribir todo en minúscula, todo en mayúscula. Y lo otro, que para matemática es fundamental, permitir respuestas equivalentes. O sea, que el estudiante pueda escribir un cuarto, o perdón, 1.4, o escribir 7 quintos, o escribir x más y, que sería lo mismo igual que y más x, o la mitad de algo, o dos mitades de algo, y también lo puedan traducir a 0,5, o a 0,75, o a 0,25. Y esta es súper buena ponerla, porque nos permite que el estudiante pueda responder de la manera en que lo entendió, y que la inteligencia artificial lo pueda entender como bien. Lo voy a guardar. Entonces, nosotros en nuestro ejercicio teníamos que, en primer lugar, ver si el estudiante sabía multiplicar o no. En segundo lugar, ver si sabía la fórmula del rectángulo. Y en tercer lugar, el ejercicio de pintar la muralla. Aquí yo les quiero poner un desafío para que lo hagamos más interesante. Estos estudiantes no son pequeños. Estos estudiantes tienen 15 años y están teniendo problemas en este tipo de ejercicios. Entonces aquí hay algo extraño, hay algo que no entendieron cuando eran mucho más pequeñitos. Entonces yo quiero entender si es que estos estudiantes tienen problemas para multiplicar, tienen problemas con la fórmula o si realmente no logran pasar de texto a ecuación. Entonces en algunas preguntas voy a utilizar inteligencia artificial y en algunas otras no, porque hay algunas cosas que yo ya entiendo que ellos se deberían saber. Por ejemplo, la primera pregunta que debería ser una multiplicación, yo podría poner una multiplicación cualquiera, por ejemplo, 4 por 8. 4 por 8 me va a dar puede ser una multiplicación de respuesta corta, y la inteligencia artificial me dice que la respuesta inmediatamente me la da. 4 por 8 la respuesta debería ser 32, que fue la sugerida. Pero como estos estudiantes tienen 15 años, yo no quiero ocupar inteligencia artificial, entonces todavía no se las voy a mostrar a ustedes. Simplemente quiero saber si es que saben cuánto es 4 por 8, porque esto me va a dar mucha información. A esto se refería Andy cuando hablaba de que realmente le sirva al docente. No es estándar. Yo puedo elegir cuando sí, cuando no. Y acá en este caso estoy eligiendo que no. En la siguiente pregunta, que hago clic aquí abajo, además puedo agregar texto, puedo importar preguntas. Si tú tienes PDFs con tus guías o tienes imágenes en fotos con tus guías, puedes importarlas directamente aquí, no hay ningún problema. Voy a hacer una nueva pregunta y aquí era el tema del área del rectángulo. Entonces voy a escribir aquí, me equivoqué de pegar. ¿Cuál es la fórmula del área? Ahí sí. ¿Cuál es? Ahí
Ahí sí. ¿Cuál es la fórmula del área del rectángulo? Y la respuesta se la voy a dar. Base por altura. Así se lo enseño a los estudiantes. Y aquí, como estos estudiantes tienen 15 años, fíjense que tampoco quiero ocupar inteligencia artificial. Y ustedes me dirán, bueno, ¿para qué nos invitaron a este webinar si no están hablando de inteligencia artificial? Porque estamos hablando de una herramienta que sirve para educar. Y la herramienta que sirve para educar tiene que ser una herramienta flexible. Pero vamos a la tercera pregunta. Acá sí ya nos podemos relajar y vamos a ocupar inteligencia artificial. Porque yo quiero saber en estas primeras, es como una encuesta la que estoy haciendo, si mis estudiantes saben multiplicar o no. Si saben la fórmula o no. Pero el tercero, que ya es desarrollar el ejercicio, quiero que la inteligencia artificial les ayude a entender lo que no están entendiendo y que lo logran desarrollar y que lleguen al resultado final. Entonces vamos a crear aquí, vamos a poner la pregunta, que aquí la voy a copiar de la presentación que tenía. Recuerden que la pueden importar de PDF que ustedes ya tengan. La copié completa. Ahí sí. Aquí ya tengo la pregunta completa, la voy a arreglar un poco para que sea más fácil de leer. Recordamos que todos tenemos necesidades diferentes, entonces mientras más espaciado mejor. Y la respuesta a este ejercicio te la tenemos que dar también, que serían 15, pero metros cuadrados, súper importante eso. Y una vez que nosotros ponemos acá abajo, para poder utilizar la inteligencia artificial, nosotros tenemos que avisarle cuál es la habilidad que yo quiero desarrollar aquí. Y aquí la habilidad que yo quiero desarrollar es calcular el área del rectángulo. Entonces vamos a ver aquí en las habilidades sugeridas. La inteligencia artificial me sugirió inmediatamente calcular el área del cuadrado, que va a ser bien similar. Voy a buscar la otra. Calcular el área del rectángulo. Debería aparecer. Aquí sí, calcular el área del triángulo, calcular el área del rectángulo. Y ya la tenemos, la inteligencia artificial ya sabe de qué se trata. Y miren lo que pasó acá abajo. Aparecieron recursos. Y esos recursos no los busqué yo. Pero sí los puedo ver y los puedo adaptar. Entonces aquí la inteligencia, además de darme la respuesta, también me ayudó. Miren, tengo un par de videos que al estudiante les va a salir. Después yo se los voy a mostrar. Si, en el caso que se equivoque. Y miren, tenemos un video de un youtuber que se llama Algebráticos, que es sobre calcular el área de un rectángulo. Y después de Felipe Delgado, que es otro youtuber, cómo sacar el área de un rectángulo. Yo aquí podría, en el símbolo más, agregar sugerencias, que podría ser, revisa tu cuaderno en la página número 3, o revisa tu cuaderno del martes pasado, lo que nosotros vimos en clases, o anda el libro de clases, página 4, o además podría agregar un video de YouTube. Si tú tienes tu propio canal, si tienes ya videos que hiciste durante la pandemia para explicar algo, o lo hiciste ahora, también puedes autovincular tus mismos videos que tú has creado o tus colegas para que la inteligencia artificial le vaya ayudando a los estudiantes con los materiales que tú crees. Vamos a dejarlo así tal cual. En la tercera tenemos inteligencia artificial y en las otras dos, nada. Vamos a ver, los invito a ver cómo se ve esto en clases con el estudiante. Miren lo que hice ahora. Me salté al Classroom, pero ya no del profe, sino que al Classroom del estudiante. Y vamos a ir a trabajo en clases y vamos a ir a resolver el ejercicio de matemáticas que nosotros acabamos de crear. Lo vamos a abrir. Esperamos que se abra para poder desarrollarlo. Y aquí lo tenemos. En la primera se ve la multiplicación. En la segunda, el área. Y en la tercera, fíjense que aparece este bulbo, ampolleta, como le llaman en su país, la cosita que se enciende la luz, que nos va a ir dando ideas con la inteligencia artificial. Pero vamos una a una. La primera es solamente una respuesta. 4 por 8, 48, ¿cierto? Vamos a ver si está bien. No, me dice que no. Me dice, inténtalo de nuevo. Entonces, vamos a ver, 4 por 8. 4 por 8 es 32, por lo menos aquí en Chile. Vamos a ver. Eso, sí, y lo logramos. Y nos parece el tic ahí de bien, que ya lo tenemos completamente cumplido. La segunda, ¿cuál es el área del triángulo? El área del triángulo es... no sé. Enter. Y no me aparece nada más, es como una pregunta totalmente normal. Pero ahora ya me acordé, es de base por altura. Y la vamos a poner para que nos dé como correcta.
Y nos está yendo muy bien. Ya tenemos 2 completamente cumplidas. Ahora vamos con la tercera, que sí tiene inteligencia artificial. Y aquí es donde viene lo bueno. Así que aquí es como prepárense, arremánguense las macas y vamos a ver qué es lo que pasa si es que no funciona o no. Tienes que pintar una pared de tu casa. La pared tiene 3 metros de alto por 5 metros de anchos. ¿Cuántos metros cuadrados debes pintar para completar el muro? Es obvio. Junto el 3 con el 5 y es 35. Esa es la respuesta obvia. No, pero fíjese, inténtalo de nuevo, pero empezó a aparecer esto acá. Mostrar una sugerencia de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a hacer clic acá y me aparece un video. Y este video es un video de un youtuber que está, obviamente, es un video que está Hoy en filtrado este por video Google. vamos a ver Es un cómo video sacar para educación. el área. Es un video para educación, le saqué el audio para poder hablar, o sea, no nos vamos a encontrar con videos extraños acá, y es un profesor que está, o una estudiante que está explicando cómo sacar el área y el estudiante lo va a poder aprender. Digamos que ya entendí, entonces que no es 35, sino que es 15. Y pum. Y está malo, pero si 3 por 5 es 15, algo tendré que estar haciendo mal. Algo me falta aquí. Otra vez la inteligencia artificial no me deja tranquilo y vamos a ver qué es lo que me entrega. Me entrega lo mismo, dice, échale un ojo a esto. Otra clase, otro video, en donde probablemente vamos a tener mucho más énfasis en el tema de lo que nos falta, que son los metros cuadrados. Y si no llego a entender con esto, yo puedo hacer clic aquí en más ayuda y miren, me va a poner una biblioteca de cosas que yo puedo estudiar como estudiante hasta que lo logre entender. Entonces, metros cuadrados es lo que me falta para terminar este trabajo en particular. Y la logré con ayuda de la inteligencia artificial. La tengo buena, tenemos un yes y tenemos confeti que cae del cielo. Y no me digas que tú ahí del otro lado no hiciste una sonrisa al ver estos confetis que caían desde el cielo, porque sí que es bonita la sensación de logro cuando nosotros tenemos una recompensa ahí del otro lado. No hay nadie, no hay ninguna edad que no se sienta como contento cuando le dice, oye, qué bien lo hiciste, confeti que cae. Entonces, como estudiantes, nos equivocamos varias veces en el ejercicio, pero al final nos quedamos con una sensación linda. Nos quedamos con una sensación de logro. Y aquí voy leyendo algunos mensajes. Vanessa nos dice, ¿cuándo va a estar disponible las prácticas guiadas? Ya está disponible. Estamos festejando hoy en día que ya tenemos prácticas guiadas en español desde hace un par de semanas y está disponible en las versiones de Workspace, Teaching and Learning y Plus. Entonces, si no tienen una de estas versiones, acérquense a sus Google Partners o escríbanos a nosotros para que puedan tener ahí una opción para que puedan acceder a estas opciones. Entonces, esta es una opción bien sencilla, lo que yo le acabo de mostrar. Es como un juego de niños, pero tenemos nosotros un enemigo gigante, monstruoso, que lo presentamos antes, ¿se acuerdan? Si los voy a mostrar para asustarlos nuevamente. Aquí está. ¡Chachachán! Este está difícil. Pero ustedes son profesores y yo también. Analicémoslo. Tratemos de hacer un Practice Sets Connecto para que lo podamos entender entre todos. Si logramos entender entre todos, les aseguro que tú en artes, en ciencias, en química, en física, no vas a tener ningún problema para poder utilizar Practice Sets. Veamos, este ejercicio en cuanto a la diversificación tiene algunos problemas. Lo primero es que está redundante. No importa que no entiendas de matemática, yo te voy a mostrar con los colores. Fíjate que hay 2 rojos. O sea, tenemos 2 ejercicios de tangentes, de radianes. Esta forma se llama radial. Entonces, está redundante, no es necesario que tenga 2. También azules tengo 2. Y también de radianes. Podría eliminar. Y también amarillos tengo 2. Podría simplificar esto a algo que sea un poco menos spooky, un poco menos de terror. Y se me ocurre, por ejemplo, una figura más sencilla, que tal vez también puede llegar a ser chino para ti, pero mira los colores. Un amarillo, un seno, un azul, un coseno y un tangente. Nada más. Y no solamente tengo los números en forma de radian, sino que además tengo los números en forma de grados. Y si ustedes son profes de matemáticas, saben que cuando se ve esta parte en trigonometría, se pide que los estudiantes puedan transformar radianes a grados y grados a radianes. Por lo tanto, este ejercicio, si bien es más pequeñito, es más interesante y cubre mucho mejor nuestro currículum. Acuérdense de la parte de la diversificación de la enseñanza. Entonces, ahora que ya tenemos la simplificación y ya tenemos una contextualización, vamos a pasarlo a la siguiente. Ahora tenemos
que ver cuáles son las habilidades necesarias, separar esto, agregarlo en todas las cositas que los estudiantes deberían saber para poder lograrlo. Yo logré determinar 8. Y si se fijan, son 4 realmente, porque son como repetidas. Calcular seno, calcular seno, calcular coseno, calcular coseno, calcular tangente, calcular tangente. Entonces realmente son 4, solamente que una es de ángulos y la otra es de radianes. Entonces transformar de ángulo a radianes y al revés, de radianes a ángulos. Calcular seno de ángulos y de radianes. Calcular coseno de ángulos y de radianes. Calcular tangente de ángulos y calcular tangente de radianes. Si yo puedo hacer eso, yo voy a dejar de ver el ejercicio como un árbol incomprensible, difícil, sino que lo voy a ver así. Lo voy a ver como una secuencia de mini pasos. Los estudiantes es mucho más fácil. Van a haber estudiantes que van a tener que seguir la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero no todos, se los aseguro. Hay algunos que probablemente solamente necesiten el 3 y otros que solamente necesiten el 4 y el 6. O otros que incluso tengan que partir del 8 para atrás, qué sé yo. Esa es la diversificación, dejar que el estudiante sea el protagonista, pero ustedes como profesores entregarle lo que el estudiante necesita para aprender. Y las prácticas guiadas de Google for Education son maravillosas para esto. Entonces se ve mucho más sencilla la secuencia, la diversificación, y esto ayuda al estudiante. Y por otro lado, a ti como profe, te va a ayudar a saber cuáles son los puntos flacos, llamemos números, que yo tengo acá el 5, el 4, el 6, el 7, de tus estudiantes débiles para saber específicamente por qué no están sabiendo responder algo o por qué sí están sabiendo responder algo. Vamos a ver cómo se vería esto en un practice set. Los invito. Vamos a saltar a esta página. Yo por razones de tiempo no la voy a construir porque son complejas, pero lo que sí les quiero mostrar, miren esto, qué hermoso. Voy a hacer como una pregunta nueva que después voy a borrar. Nosotros tenemos aquí para hacer preguntas de matemática, de química, de física, un teclado matemático, que esto lo van a amar los profesores de matemáticas, que está acá abajo, que me permite escribir cosas complejas como, no sé, la raíz cúbica de 4 partido en 5 menos, no sé, la raíz estoy inventando, del seno de menos pi partido en pi al cuadrado. ¿Se fijan? Y esto nos permite generar ecuaciones súper complejas que la máquina logra entender y que nos puede dar alguna respuesta ahí al respecto. Esta la voy a eliminar, solamente la dejé como un ejemplo. Yo le quiero mostrar aquí qué fue lo que yo hice. Todas las dejé con la habilidad puesta. Convertir radianes a grados y viceversa. Las habilidades la mayor parte del tiempo me la da la inteligencia sola. Entonces, miren, empecé como tal cual la guía que les acabo de mostrar. Pasar de ángulos a radianes, 30 grados, y le di la respuesta. La respuesta es esta. 255 grados a radianes. La respuesta es esa. Expresar al revés. Ángulos a radianes. Tengo el radian, me dan los ángulos. Tengo el radian, me dan los ángulos. Después, a partir de la tabla, calcular el seno, el coseno y la tangente. Tengo un ejercicio de coseno con la habilidad de evaluar funciones trigonométricas para el ángulo determinado. La inteligencia artificial me da la habilidad solita. Generar el seno de un ángulo, mismo. Evaluar función trigonométrica del otro lado. Sacar el seno de un radian, evaluar valores de seno. Miren la diferencia de habilidad que me dio aquí debajo. Y para cada esto yo no agregué nada de contenidos míos, que se puede agregar como yo les decía. Acuérdense que haciendo clic acá abajo, en el más, ustedes pueden agregar sus propios contenidos, pero aquí yo quiero mostrarles lo que la herramienta hace por sí sola, que ya es maravilloso. Sacar el coseno de un grado y la respuesta final, que era este ejercicio, que era el gran desafío. Y a este, fíjense que no le puse inteligencia artificial, porque yo quiero que, construido todo lo anterior, desafiarlos a que sin ayuda logren realizar este ejercicio. Porque esto yo lo estoy haciendo como en Flip Classroom, como una aula invertida, para saber qué es lo que yo le voy a tener que enseñar en clase. Entonces, ahora que ya vimos cómo se construyó esto, que no creo que para nadie sea algo que se asuste, esto también puede ser para las partes de las flores o para lo que ustedes busquen ahí, quiero que vayamos como estudiantes a resolver esto. Entonces, los voy a invitar a que nos vayamos a la vista de estudiante nuevamente
y vayamos al el ejercicio de trigonometría. Que este estudiante ya es un poco avanzado, entonces ya hay algunos ejercicios que ya respondió, pero dejamos ahí algunos ejercicios sin responder para trabajarlos con ustedes. Si no se lo hacía demasiado largo. Ya logró la primera, logró la segunda, con un tic súper bien, pero tenemos la 3. Expresa los siguientes radianes, entonces, ¿cuál es el radian, o no, el ángulo sexagesimal de pi partido en 3? Digamos que 8. Enter, estoy inventando. Inténtalo de nuevo, pero empezamos aquí con la lamparita y vamos a hacerle clic, a ver qué aparece. Convertir grados a radianes y viceversa. Y esto me lo buscó la inteligencia artificial solito. Y aquí tenemos una clase cortísima en donde se explica exactamente cómo hacer un ejercicio parecido. No le da el resultado, un ejercicio parecido. Entonces, eso es mucho más rico y mucho más fundamental que le dé, obviamente, el resultado. Vamos a intentarlo. Vamos a decir que si arriba nos decían que pi partido en 6 es 30, obviamente pi partido en 3 debe ser 60, pero 60 grados, porque estamos hablando de grados. Y la tenemos correcta, perfecto. Si vamos para abajo, a ver qué más nos quedó sin contestar. Aquí, por ejemplo, tenemos el coseno de 6, el coseno de pi sextos, y el coseno de pi sextos debería ser 87, no sé. Y nada, y no lo es, entonces yo podría buscar aquí, echar un ojo a estos, demostración de identidades trigonométricas, y aquí empezamos a trabajar senos, cosenos, y digamos que me vi el video, entendí que no era 87, sino que era 88, y tampoco, ¿y qué me va a mostrar? Otro, y no se va a cansar de mostrarme, y si yo no logro entenderlo, puedo ir siempre a más recursos, y voy a poder lograr tener más recursos, sin ningún problema, para poder ir avanzando en lo que yo necesite. Entonces aquí la respuesta es la raíz de 3 partido en 2. Ustedes sabrán. Entonces, miren cómo puedo escribir esto. Porque tengo que escribir aquí, que es la raíz de 3 partido en 2. Y vamos a comprobar. Y la tenemos excelente. Y un cofre del tesoro con unos diamantes, porque esto está siempre gamificado, independiente de la... Después nos pide que calculemos el coseno de 300, que esta ya la tenemos facilita, porque el coseno de 300 es... Tal. Oye, esto está interesante. Yo podría escribir un medio, podría escribir 10/20, podría escribirlo de diferentes formas y lo tendría bien de todas formas, porque esto me lo va a entender matemáticamente. Ya lo tengo bueno. Ya con esto terminamos la tarea. Y confeti, logramos desarrollar el ejercicio por completo. Entonces, como estudiantes, logramos avanzar de una forma individual, muy propia mía, el cómo se avanza en el proceso de aprendizaje. Pero les quiero mostrar algo que es mucho más interesante aún. Les quiero mostrar los resultados, cómo lo ven los profes. ¿Vamos a verlo? Voy a compartir esta pantalla. Y quiero que en primer lugar vayamos a revisar el ejercicio de matemáticas que hicimos primero. A ver cómo está la memoria, queridos y queridas. En el ejercicio de matemáticas nosotros teníamos el primero, el que era bien sencillito. Teníamos quería ver si mis estudiantes sabían o no multiplicar. Y la verdad es que viendo aquí el problema número 1, que era el problema de la multiplicación, todos mis estudiantes, 12 estudiantes, saben cómo multiplicar. Entonces, todos mis estudiantes, y aquí también lo puedo ver, estudiantes, aquí esto es como si fuera Carlos, María, José, Daniel, todos mis estudiantes en la número 1 la tuvieron bien, pero fíjense, uno aparece en verde oscuro, como el estudiante 6, porque la tuvo bien a la primera. Y otros, como el estudiante 3, tienen un verde como más transparente, y eso es porque tuvo que hacer más intentos. Tuvo que hacer 3 intentos este estudiante. Yo podría ir a ver y analizar cuál fue su pensamiento matemático o biológico, dependiendo de la asignatura que ustedes hagan, para llegar al resultado. Si volvemos nosotros atrás, vemos que en la pregunta número 3, que era resolver el ejercicio de cuántos metros cuadrados necesitábamos, casi todos, hubo solamente un estudiante que no me la supo responder, que aquí yo puedo saber quién fue, fácilmente, que podría ser Danielito, en la número 3, por ejemplo, que no supo, con él voy a tener que trabajar en puntual,
pero todo el resto sí pudo hacerlo. Pero miren dónde está el problema. ¿Por qué no me estaban sabiendo entender? Porque hay 7 estudiantes que no se sabían la fórmula de matemáticas, no se sabían la fórmula del área. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en la siguiente clase? Trabajar en la fórmula del área. Ahora sí los invito a ver al complejo, que era el de trigonometría. Y este para mí es el más rico de analizar de todos. Entendemos que aquí tenemos la respuesta pregunta por pregunta. Vemos que nos fue bastante mal en la pregunta del final, el reto que no tenía inteligencia artificial, muy pocos, solo 3 de este número completo de 11 lograron resolverla. 7 no lo lograron. Pero en las respuestas anteriores como que nos fue bastante bien. Y si nosotros hacemos un análisis acá, nos vamos a dar cuenta de que, miren, la pregunta 1, 2, 3, 4 y 5, todos la tuvieron buena. A la primera o a la segunda o a la tercera, pero la tuvieron buena. La pregunta número 6, hay problemas. Y la pregunta número 9, la final del desafío, sí que hubo mucho. Pero si yo voy a la parte de arriba, que esta es la parte que para mí es magia de inteligencia artificial, te da la respuesta maravillosa, como un superpoder de profesor. Miren, muchos estudiantes tuvieron dificultades con el problema 6, lo acabamos de ver, y con el 9. Este estudiante tuvo dificultad con muchos problemas. El estudiante número 6, que puede llamarse, no sé, Marcos, es un estudiante que está teniendo muchos problemas. Y acá están los estudiantes que tuvieron varias preguntas. Ahora, miren, fíjense, todos los estudiantes que tuvieron mala la pregunta número 6, tuvieron mala la pregunta número 9. Y todos los estudiantes que tuvieron buena la pregunta número 6, tuvieron buena la pregunta final. Gran detalle. ¿Y cuál es la pregunta 6? La pregunta 6 era, chan, 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 el tangente de un grado. Uy, 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 qué interesante. Volvamos a la presentación y ya les aviso que ya vamos llegando al final del webinar. Estas de acá, fue el problema que mis estudiantes tuvieron para responder esto. Entonces, aquí hay una cosa muy linda, muy impresionante. Ya esta pregunta de no sé por qué no me entienden mis estudiantes, la inteligencia artificial ya te la elimina. Nosotros ya sabemos, gracias a Practice Sets, que mis estudiantes se manejan en todo esto. Lo hacen perfecto, la 1, 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. O sea, 3/4 de esto ya está listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer en clases? Estos 2 puntos de acá, el 7 y el 8. Esto es lo que yo debería trabajar en clases, y una vez que mis estudiantes tengan listo la tangente, van a tener listo este ejercicio, y me voy a ahorrar una cantidad de tiempo como profesor, y le voy a dar una experiencia de aprendizaje tan linda a mis estudiantes, que bueno, de eso se trata, utilizar prácticas guiadas. Como ven, es sencillo de utilizar, y los invitamos a que ustedes mismos lo puedan ir analizando en sus cuentas. Recuerden Google Workspace Plus y Teaching and Learning. ¿Para qué? Para ahorrarse tiempo y para poder ser mucho más eficientes en su trabajo. Nosotros, en el equipo de Wolf for Education, decimos que te puedes ahorrar hasta 13 horas a la semana, o sea, hasta el 40% de las cosas que tú día a día haces como profesor, como profesora, la podrías llegar a automatizar utilizando este tipo de tecnología para que ayude al estudiante a aprender de una manera muy linda y para que te ayude a ti del otro lado, no a hacer el trabajo por ti, sino que a darte los insumos como un secretario, como una secretaria que te va teniendo todo listo para que tú tomes la decisión pedagógica del otro lado. Entonces, para ir cerrando, utilizando prácticas guiadas en todas tus clases, en cada una de las clases te va a dar 4 puntos importantes. Fíjense, esto está bonito. Te va a dar la posibilidad de poder ver hacia tus estudiantes, saber quién te está entendiendo y quién no de la forma que explicas. Entonces te va a permitir reconocer y resolver las brechas académicas de tus estudiantes. Te va a permitir obtener información clara y en tiempo real para facilitar tu trabajo y para darle una mejor experiencia también a tus estudiantes y ahorrar recursos de la institución educativa, tiempo, dinero, etc. Finalmente, estas inversiones en tecnologías de Google terminan redituando en un ahorro de tiempo y un ahorro de horas de clases, por lo tanto, un ahorro económico. Y finalmente, el punto número 4, mejorar la calidad de la educación. Si tú puedes hacer esto de que el estudiante vaya cerrando y vaya llenando sus lagunas, esas cosas que no sabía en el tiempo, tú vas a hacer que paso a paso los estudiantes vayan aprendiendo mejor, le vayan quitando el miedo, así como al principio esta ranita que teníamos que le tenía pánico de la trigonometría, la vaya perdiendo este temor y que le guste la física, y que le guste el arte, y que le guste tocar la guitarra, y que le guste cantar, y que le gusten las ecuaciones, y que le guste la química, y que le gusten todas las asignaturas. Porque la única forma de hacer que a nosotros nos guste es asegurarle al estudiante que pueda aprender.
Y de esa forma nosotros vamos cerrando el webinar del día de hoy. Seguramente en tu corazón debes tener esta pregunta: ¿y cómo puedo implementar esto en mi institución? Y probablemente tengas otra pregunta más: ¿y dónde está mi certificado? Bueno, para ir cerrando esto, esperamos que haya sido de valor para ustedes. No queremos que nadie de ustedes se vaya. Acuérdense que hay un regalo, una invitación al final, pero primero necesitamos, por favor, de que ustedes puedan escanear este código o copiar este link que está abajo. También en YouTube les van a compartir el link del formulario de cierre, el formulario para que ustedes puedan optar a la obtención del certificado, que se lo vamos a enviar mañana, de participación en el webinar, en el primer webinar que hacemos de manera formal sobre prácticas guiadas de Google. Entonces les invito, si es que tienes tu celular ahí, escanea el código QR con tu celular o copia el código que está abajo, este t.ly/Q mayúscula, M minúscula, GZV, o si no, puedes hacer clic en el link que seguramente ya debe estar copiado en tu chat de YouTube para que lo puedas rellenar. Es súper importante que puedan rellenar todos los campos para que nosotros tengamos la información necesaria para poder armar bien sus certificados y para que podamos también tener nuestra base de datos que nos permitan asegurar que sus certificados están. Vamos a dar un poco de tiempo, ya que estamos en vivo y en directo. Mientras tanto, no sé si estás por ahí, Andrea, para que podamos compartir. ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Qué te parece lo de prácticas guiadas? Yo estaba esperando con tantas ganas que llegara en español, porque nosotros ya lo habíamos probado contigo en inglés, sabíamos la magia que había, pero el compartirlo me llena mucho de emoción. No sé cómo lo sientes tú, ¿qué más podrías agregar? No, me encanta, Dani. La verdad estuve viendo todos los comentarios del chat, muy entusiasmados los profesores. Me gustaría aclarar que sí es una herramienta que hoy está disponible para las ediciones premium de Workspace for Education. Sin embargo, Dani, a ti y a mí nos interesaba que la audiencia conociera lo que Google está incorporando en educación en materia de inteligencia artificial. No se desanimen, las cuentas gratuitas también tienen funciones maravillosas, pero bueno, pues para que conozcan un poco de lo nuevo, estamos muy entusiasmados de que ya esté en español. Así es, ¿no, Dani? Sí, totalmente emocionado. Y por eso que no queríamos perder la oportunidad. Nos costó un poco llegar hasta acá con este webinar, pero lo logramos. Apreciamos mucho que ustedes nos están acompañando acá hasta el final. Muchísimas gracias ahí por los excelentes, por los aplausos, por los gracias. Recuerden de que estamos dando un tiempo para que puedan responder este formulario que se les acaba de compartir, para que se puedan llevar su certificado, que se lo merecen por haber participado en todo este intenso, porque yo sé que les entregué un montón de información. En el formulario, Andy, incluimos la opción de que puedan opinar si que quieren tener otros webinars, como para poder profundizar más en los temas. Y hablando de eso, Dani, justo antes de que se vayan quienes ya terminaron de llenar el formulario, queremos dejarles una invitación, ¿verdad, Dani? Para otro seminario que vamos a tener la siguiente semana, Daniel y yo, en colaboración con otra institución, queremos adelantar para que vean acá. El 11 de octubre estamos en colaboración con Caligraphics, con PlayQ y la Universidad Católica de Temuco en este tercer Congreso de Innovación para Educación Inicial. O sea que los educadores que están aquí en preescolar, en la etapa inicial, no pueden perderse ese seminario. Voy aquí a compartir un banner justo de el sitio en donde ustedes pueden registrarse y lo voy a poner, Dani, también aquí en nuestro chat de YouTube para que también puedan inscribirse, que inviten a sus colegas de la etapa inicial. Hablaremos sobre todo de inteligencia artificial, pero cómo puede ser utilizada para los más pequeñitos, ¿no? Esto está crucial. Ahora hablamos de ecuaciones complejas, hablamos de matemáticas, pero ¿y qué pasa con los más pequeñitos? Siempre como quedan rezagados. Y esta charla va a estar súper interesante porque tenemos, claro, de repente toda mi ñoñez, como decimos, con respecto a la utilización de la herramienta, pero por otro lado tenemos a Andy, que además de ser educadora, además de ser Googler, es mamá de pequeñitos. Entonces ella esto lo está viviendo en el acto. Sí, sí, sí. Entonces vamos a tener una charla súper profunda, con conocimiento de causa por parte ahí de Andy y por mí, con mucho gusto. Están pidiendo nuevamente el formulario por el chat, si que lo podés compartir nuevamente para que lo podamos rellenar.
Con Y mucho gusto. de esa forma nosotros vamos terminando ya el día de hoy. De todas maneras, esta sesión, para que ustedes sepan, va a quedar grabada, la vamos a poder compartir con ustedes y ahí también van a poder ver en el recuento de los contenidos, tener acceso también a el formulario. Listo, copiado de nuevo y esperemos tener la retroalimentación de todos. Gracias por sus comentarios y gracias, Daniel, porque fuiste un gran expositor, mucho entusiasmo que nos contagias. Vemos que ya es tarde donde tú estás, ya se ve en la luz, pero bueno, gracias por compartir tanto con nosotros. Sí, para mí fue un placer poder compartir con ustedes. Vamos a ver ahí qué otros tipos de webinar nos están solicitando para que, bueno, nos podamos ver ojalá con frecuencia, ¿no? Como que de repente, después de la pandemia, como que nos cansamos un poco de este medio, pero vemos acá por la cantidad de respuestas que tenemos y la cantidad de gente conectada, de que sí hay interés de tal vez retomar estos medios para irnos informando y para ir compartiendo. Lo último de lo último que nosotros siempre queremos compartir con ustedes desde Google. Ojalá sí, como en una situación que nos permita poder comunicarnos con ustedes de una manera mucho más en vivo y en directo, que es mucho más rica. Bueno, nos vemos entonces en este próximo webinar, que recuérdelo, es el próximo 11 de octubre, los horarios están ahí y vamos a hablar de inteligencia artificial de Google for Education, pero enfocado en los más pequeñitos del salón. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Aquí nosotros estamos sudando para armar la mejor presentación, para llevarle el mejor de los contenidos. Nos vemos entonces el día 11. Que tengan una muy linda tarde. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.